Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Surcos y Bobinas. Os comento que hemos creado una nueva sección, una especie de spin-off de Surcos y Bobinas, titulado El Videoclub de Efecto Spoiler. Y en esta sección pues os iré mostrando todos los títulos de Videoclub que tengo en mi colección, que como sabéis pues son muchísimos. Todas primeras ediciones de Videoclub, películas que tienen casi 50 años de historia. Y nada, espero que os guste esta sección que hemos creado con tantísimo cariño. Bueno, pues empezamos fuerte porque en este primer capítulo vamos a hablar de las que yo considero que son las 10 mejores películas de la historia del cine. Ahí es nada. Esto, como ya podéis suponer, pues son palabras mayores, ¿no? Porque hablando de arte, evidentemente, todo es personal y subjetivo. Por lo tanto, que nadie se enfade si su película no preferida, porque no estamos hablando de las películas preferidas. Para ello ya tenemos otro vídeo en el canal de mis 10 películas preferidas de siempre. Pero que nadie se enfade si no aparece la que él considera o la que ella considera la que es la mejor película de la historia del cine, porque ya os digo, hablando de arte, pues no hay cosa más subjetiva que el propio arte, ¿no? Bueno, pues antes de empezar nuestro ranking, he pensado comentaros algunos de los descartes, ¿no? Que evidentemente pues tiene que haber muchísimos descartes porque son solo 10 posiciones y grandes obras maestras del cine, pues hay por lo menos pues 100, 200, las que se pueden considerar las grandes obras maestras y las que pueden tener suficientes méritos como para ocupar esos 10 primeros puestos privilegiados, digamos, ¿no? ¿Cuáles son algunos de estos descartes? Pues así a bote pronto, pensando, Centauros del Desierto, por ejemplo, del grandísimo John Ford. No sé, así que se me ocurra la lista de Schindler, ¿no? Que es, sin lugar a dudas, es la mejor película de los años 90 y, en mi opinión, la obra maestra de su director, Steven Spielberg. Otra obra maestra, se me ocurre, por ejemplo, El bueno, el feo y el malo, ¿no? Esa gran película de Sergio Leone del 66, me parece que es. Otro gran peliculón, Blade Runner. Una de las grandes películas de la historia del cine en general y de la ciencia ficción en particular, ¿no? Otra gran película, por ejemplo, así que se me ocurre, 12 hombres sin piedad, por ejemplo, ¿no? Ese drama judicial, ¿no? Del año 57, dirigido por Sidney Lumet y protagonizado por el gran Henry Fonda. No sé, así La Gran Evasión, por ejemplo, ¿no? Una de las mejores películas de Steve McQueen, aquel actor que tanto me gusta. No sé, así películas que no sean tanto de estadounidenses, por ejemplo, Los Siete Samuráis, aquella obra maestra del cine japonés de Akira Kurosawa. No sé, se me ocurre, por ejemplo, El apartamento del gran Billy Wilder, protagonizada por Jack Lemmon y Shirley MacLaine. Qué peliculón, aquella comedia que no es comedia, ¿no? Que tiene tantos momentos de drama. Así que se me vaya ocurriendo La Ley del Silencio, ¿no? Por ejemplo, de aquel traidor, Elia Casas, ¿no? Pero qué grande cómo dirigía. Y por supuesto protagonizada por su actor fetiche, ¿no? Como fue el gran Marlon Brando. Metrópolis, por supuesto, ¿no? Aquella, la que para muchos es la gran pionera del género de ciencia ficción, del año 27 creo que fue. No sé, hay muchas, El nacimiento de una nación, de Griffith, yo qué sé, hay tantas obras maestras en la historia del cine, pero bueno, que estas son solo algunas de las que se me han ido ocurriendo algunos descartes, que como os digo, hay tantísimas. Bueno, ¿cómo va a estar ordenada esta lista?
Pues esta lista no va a estar ordenada por orden de peor a mejor, por orden de calidad, sino por orden cronológico. Empezaremos por la película más antigua, que en este caso es del año 31, y a la más moderna, que es de los años 80. Ahí lo voy a dejar, no voy a dar más pistas, pero ahora lo veréis. Bueno, ha llegado el momento de comentaros mi lista totalmente personal, totalmente subjetiva, de las 10 mejores películas de la historia del cine. Empezamos con el puesto número 10, año 1931. En mi opinión, una de las 3 figuras más importantes de la historia del cine, como es Charles Chaplin. Evidentemente, los otros dos pues podrían ser Walt Disney y tal vez Alfred Hitchcock. Y nada, como digo, no podía faltar una película de Chaplin. Y la que en mi opinión es su gran película, su obra maestra, como es Luces de la ciudad. Chaplin aquí se convirtió en un todoterreno, lo hizo todo. Chaplin dirigió, escribió el guión, produjo, la editó, la montó, la musicalizó y por supuesto la protagonizó, ¿no? Un poco más y se pone a poner las bombillas del set y a pintar los decorados, ¿no? Tremendo Chaplin, valía para todo y nada. Aquí Chaplin vuelve a encarnar, a meterse en la piel de Charlotte, ¿no? Aquel vagabundo que vivía en la calle y que protagonizó tantas y tantas películas contando tantas peripecias. En este caso, pues nada, Charlotte se enamora de una florista que era ciega y nada, la película va de cómo tiene que luchar contra los prejuicios sociales, de cómo una muchacha joven y guapa se va a fijar en un vagabundo y nada, la verdad es que una delicia de película que si no la habéis visto os la recomiendo 100%. Puesto número 9, tenemos año 1939, si no me falla la memoria, Lo que el viento se llevó, obra maestra cuya producción fue un auténtico caos, un auténtico infierno. Hicieron falta 3 directores, nada más y nada menos, para completar el rodaje. Víctor Fleming, George Cukor, Sam Good también metió por ahí mano, en fin, producida por el gran David O. Selznick, basada en la novela homónima escrita por Margaret Mitchell. Y nada, que os voy a contar de Lo que el viento se llevó, ¿no? Obra maestra, con un elenco de locura, como fue Vivien Leigh, interpretando a esa, al principio un poco prepotente Scarlett O'Hara, el gran Clark Gable, ¿no? En la cima de su carrera, interpretando a Red Butler, Olivia de Havilland interpretando a Melanie Hamilton, en fin, ¿no? Y aquella actriz afroamericana, que no recuerdo ahora el nombre, que se llevó el Oscar a Mejor Actriz Secundaria y que en esa época, debido al racismo que había en Estados Unidos, no la dejaron asistir a la gala, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Le dieron el premio pero no le dejaron asistir a la gala de los Oscars. ¿Qué deciros de la música, ¿no? De la banda sonora de Max Steiner, con esa escena final con la orquesta a tope y con Escarlata diciendo aquella frase mítica, ¿no? Que ya ha pasado a la historia del cine, de adiós pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre, ¿no? Palabras mayores, que lo que el viento se llevó, madre mía, obra maestra. Bueno, pues pasamos a la posición número 8, año 1941. Tenemos otro grande de la historia del cine, como es Orson Welles en su ópera prima, fijaros, Ciudadano Kane. Tenemos aquí la que fue la primera película dirigida por este hombre, por Orson Welles. Ganó el Oscar a Mejor Guión Original, escrito
por el propio Wells y Herman Mankiewicz. En fin, banda sonora del gran Bernard Herrmann. Es que esta película creó cátedra, ¿no? Académicamente, los planos que se inventó Orson Welles, a partir de ahí, pues el cine cambió para siempre, ¿no? Se dice que Orson Welles no había estudiado cine y lo que hizo fue ver La diligencia de John Ford 40 veces para aprender a dirigir. En fin, los planos secuencia de esta película, rodada en blanco y negro, aquellos encuadres, las transiciones entre una escena y otra, son tantos los puntos fuertes que tiene esta película que, claro, fue pionera en muchos aspectos del lenguaje cinematográfico. Bueno, pues vamos al puesto número 7, año 1942, siguiente año. Tenemos, por supuesto, aquí lo tenéis, Casablanca, obra maestra dirigida por Michael Curtiz, con música también de Max Steiner, ¿no? Con esa canción que ya ha pasado en la historia del cine de Tócala otra vez Sam, Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Peter Lorre también está por ahí, en fin, guión perfecto, dirección perfecta, este drama romántico, ¿no? Porque al fin y al cabo es un drama romántico, es perfecto en todos los sentidos, ¿no? Y con esa escena final de siempre nos quedará París, ¿no? Pues ha pasado la historia del cine, la verdad, esta película, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, que cuenta la historia de Rick Blaine, el regente de un restaurante ubicado en Casablanca, quien se reencuentra, ¿no? con una antigua novia, con Ingrid Bergman, y que llega allí al café de Rick, acompañada de su nuevo novio, y nada, pues la película va de que ambos siguen enamorados el uno del otro y ahora sí, ahora no, intentan, ya se sabe, ¿no? Donde hubo fuego siempre quedan cenizas y nada, un drama romántico perfecto, sin lugar a dudas. Bueno, pues pasamos al puesto número 6, Qué bello es vivir, una obra maestra del año 1946, dirigido y producido por el gran Frank Capra, protagonizado por James Stewart y Donna Reed. Otra película que es entrañable, cariñosa. James Stewart interpreta a aquel George Bailey, ¿no? Aquella buenísima persona que dejó escapar sus sueños de juventud por ayudar a sus vecinos, ayudar a su hermano, ayudaba a todo el mundo, pero a él quien le ayudaba, él no le ayudaba a nadie, ¿no? Logró formar una bonita familia, ¿no? Con Donna Reed, pero claro, ahí estaba el despótico y el despiadado Harry Potter. Fijaros, sabemos que ahora ya sabemos dónde se basó J.K. Rowling, ¿no? Para buscar el nombre de su fuente de ingresos más rentable, podríamos decir, ¿no? Y nada, qué malo era el señor Potter, como la película cuenta, cuando ya se arruina porque George Bailey se queda con el banco de su padre cuando este fallece, y por un descuido de uno de sus socios pierden el dinero de sus clientes, y ya totalmente desesperado pues va a un puente para intentar tirarse, ¿no? Para suicidarse. Y en ese momento llega un ángel, su ángel de la guarda, un entrañable ancianito, que no recuerdo ahora el nombre del actor, si lo sabéis ponedlo por favor en comentarios, y le hace ver cómo sería el mundo si él no hubiera existido. Entonces le hace ver que el mundo sería peor. Y claro, pues Josh Bailey
comienza a amar la vida de nuevo, a amar a su familia, y con esa entrañable escena final, ¿no?, de todos los vecinos de su pueblo, como poquito a poco ponen aportaciones económicas para que George Bailey salga de la bancarrota. Clásico navideño donde los haya. Yo me la pongo siempre en época navideña. Tengo una lista de mis películas navideñas preferidas, entre ellas Solo en Casa, Jungla de Cristal, Gremlins, ¿cuál más? Vaya Santa Claus, que le gusta mucho a Almudena. En fin, que tenemos unas cuantas, y por supuesto Qué bello vivir no podía faltar. Bueno, pues tenemos año 1959, Ben-Hur, obra maestra dirigida por William Wyler, basada en la novela homónima de Lewis Wallace, con música de Miklos Rosa. Madre mía, qué ambientación, Dios mío, con esa carrera de cuadrigas, ¿no?, épica ya, una de las mejores escenas de la historia del cine. Elenco impresionante, como fue el gran Charlton Heston, como Judah Ben-Hur, Stephen Boyd como Mesala, o Hugh Griffith como aquel jeque árabe, ¿no?, que finalmente se llevó el Oscar a mejor actor secundario. Bueno, hablando de Oscar, pues ya sabéis que Ben-Hur todavía ostenta el récord de película más premiada de la historia de los Oscars, con 11 estatuillas, nada más y nada menos. En el trono, en la cima, la acompañan otras dos peliculones, en mi opinión un poquito inferiores, como son Titanic del año 97 y la tercera parte del Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, del año 2003, si no me falla la memoria. Pero bueno, aunque Titanic está, en mi opinión, muy por debajo de las otras dos, Ben-Hur estaría la número 1. Aunque El Señor de los Anillos, aunque mi preferida en realidad es la primera parte, El Retorno del Rey es muy buena también. Bueno, señores, nos vamos al puesto número 4, siguiente año, 1960. Hablé antes de Chaplin, hablé antes de Walt Disney. En mi opinión, la tercera gran figura de la historia del cine, por supuesto, no podía ser otro que Alfred Hitchcock. Son muchas las películas de Hitchcock que podía haber metido en la lista, como por ejemplo La muerte en los talones, ¿no?, aquel drama, aunque también podría ser una película de acción prácticamente, protagonizada por Cary Grant, ¿no?, uno de sus actores fetiche. En este caso, pues Psicosis fue protagonizada por Anthony Perkins en el papel de Norman Bates, Janet Leigh como Marion Crane, o por ejemplo Vera Miles, ¿no?, otra de sus actrices fetiche. Esta película lo tiene todo, una de las mejores películas de terror de la historia, basada en la novela homónima de Robert Bloch, y nada, con música de otro compositor que también ha pasado por esta lista, como fue el gran Bernard Herrmann. Y nada, fue un pelotazo en la taquilla. Con un presupuesto de $800.000, recaudó 30 y tantos millones, o sea que impresionante. Psicosis, film que cuenta la historia de una ladrona que huye de sus perseguidores y se resguarda en un motel. Épico la silueta del motel de Norman Bates. Y bueno, esta película tiene muchas secuencias interesantes, pero la escena de la ducha, por ejemplo, ¿no?, con la música de Herrmann a tope, los violines ahí, y Norman Bates acuchillando a Janet Leigh, esa escena es historia del cine, ¿no?, como muchas de las escenas de las películas que estamos comentando, ¿no?, que, como digo, pues es la crème de la crème de este arte que tanto queremos. Bueno, pues vamos al puesto número 3, año 1968. Si estaba Chaplin, estaba Walt Disney, Alfred Hitchcock
Otro que no podía faltar, una de las grandes figuras de la historia del cine, Stanley Kubrick, y la que en mi opinión es su obra maestra, 2001, una odisea en el espacio. Todo en esta película es impresionante, ya lo decía el propio Steven Spielberg, que había dos películas que le habían hecho decidirse a convertirse en cineasta. La primera fue Lawrence de Arabia y la segunda 2001, una odisea en el espacio, guión escrito por el gran Arthur C. Clarke a raíz de uno de sus cuentos titulado El Centinela. Kubrick también aportó varias cositas al guión, produjo también la película, en fin, la dirigió, ya sabéis, Kubrick, un completo perfeccionista. En fin, esta película tiene muchas escenas míticas, como el prólogo, por ejemplo, con esos monos jugando con los huesos, ¿no? Y tirándolo hacia arriba con música de Strauss, ¿no? Aquel mítico poema sinfónico, ¿no? Así habló Zaratustra. Y nada, el monolito, se encuentran allí los monos. ¿Qué más? La escena del agujero negro, por supuesto el villano HAL 9000, ¿no? Ese robot computerizado de la nave que tanto fastidia al protagonista, aquel astronauta que no recuerdo ahora el nombre del actor. Si acordáis, si ustedes os acordáis, por favor ponedlo en los comentarios para que salgamos de dudas. Por cierto, ponerme también si ustedes entendisteis el final de esta película, porque mira que la he visto veces, pero aún no entiendo qué significa el monolito, quién lo puso allí en la luna, no se sabe muy bien por qué está allí, qué significa el tema ese de la habitación cuando sale del agujero negro y aparece el astronauta en una habitación adornada al estilo barroco, con una cama allí gigante y con el monolito allí en medio, con el astronauta ya anciano, en fin, esa paranoia, si ustedes la entendéis o alguna vez le habéis dado una interpretación, pues lo dicho, ponedlo en comentarios, que yo estaré encantado de leer vuestra opinión. Bueno, pues pasamos al puesto número 2. Tenemos año 1972, El Padrino, la que en mi opinión es la mejor película de la historia del cine, pero como estoy comentando, esta lista no está ordenada por orden de preferencia, de peor a mejor, sino que está ordenada de manera cronológica, y en este caso El Padrino, el primer puesto es una película de los 80, pues El Padrino está en este segundo puesto, pero en mi opinión El Padrino parte 1 es la mejor película que jamás se ha hecho. Film guionizado por el gran Mario Puzo a partir de su novela. Francis Ford Coppola se encerró con Mario Puzo en su casa de la playa y estuvieron bastantes semanas sin salir, escribiendo por la presión de los productores, ¿no? de Albert Rudy. Se metieron allí, se enclaustraron y dejaron un guión redondo que es impresionante, con un elenco de lujo, por supuesto, Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton. Es que es impresionante, ¿no? El elenco de esta película es de otro nivel. Hay muchas personas que les gusta más la segunda parte, ¿no? Por aquella historia de Nueva York, la adhesión de Robert De Niro, interpretando al Vito Corleone joven. Pero si os soy sincero, yo le pondría un 10 al Padrino y le pondría un 9,9 al Padrino 2, simplemente por la parte de Cuba, porque la verdad es que me resulta un pelín pesada. Pero cosa que no me pasa en El Padrino 1, que en mi opinión va como un tiro.
y tiene una serie de escenas que son historia del cine. ¿Qué me decís de la escena del caballo, ¿no? De cuando va a visitar, de cuando el abogado Robert Duvall va a visitar al productor, ¿no? de Hollywood para que enchufe al sobrino de Vito, cuando asesinan a James Gunn, a Sony, o cuando atentan contra el propio Vito Corleone, la escena cuando está comprando las naranjas. Es que son tantas cosas, tantas escenas. Por supuesto, la escena final del bautizo, cuando Michael y Kay están bautizando a su propia hija, ¿no? Y mientras todos los secuaces de Michael, que ya se ha convertido en el padrino mientras su padre está convaleciente en el hospital, se dedican a hacer un ajuste de cuentas a todos los enemigos que le han traicionado. Es que es impresionante. Hablar del padrino se me ponen los vellos de punta, ¿no? Y por supuesto esa escena final de Diane Keaton cuando está viendo el interior del despacho de Michael y como ve que todos sus lacayos hincan la rodilla en el suelo y besan su anillo como diciendo aquí está el nuevo padrino, y uno de sus secuaces en ese momento con la música de, por supuesto que no lo hemos dicho, música de Nino Rota, cuando uno de sus secuaces hace así el gesto de cerrar la puerta y ya cierra la puerta con el tema del padrino sonando y pantalla en negro y títulos de créditos finales. Es que es impresionante cómo cierra la película, cómo la abre también, ¿no? Con ese prólogo en la boda, cuando van a visitar a Vito Corleone, todas las personas para que se ponen en cola, ¿no? Para pedirle favores al padrino de la familia. Y nada, obra maestra sin lugar a duda, y como digo, la que yo considero mejor película de la historia del cine. Y aquí viene la que sé que va a ser la polémica de este vídeo. Los 9 primeros puestos sé que nadie lo va a discutir, que están ahí por méritos propios. El 10º puesto, en mi opinión, también lo está en méritos propios, pero sí hay algunas personas, algunos eruditos, ¿no? Algunos entendidos de la historia del cine que me pueden decir, pero ¿qué haces poniendo esa película, ese blockbuster tan comercial como fue? Aquí lo tenéis, Regreso al Futuro, obra maestra sin duda de Robert Zemeckis, en mi opinión la mejor película, y con permiso, por ejemplo, de Érase una vez en América, ¿no? De otra vez el mencionado Sergio Leone. Regreso al Futuro es una obra maestra del cine, la mejor película, como digo, de los años 80, mítica en todas las dimensiones de este arte que tanto amamos. El guión totalmente perfecto. Ese guión de Bob Gale y el propio Robert Zemeckis, redondo, no se le puede poner ni un pero. Alguien decía, sí, ¿por qué no reconocían tanto los Rain como George McFly a su hijo si solo pasaron 30 años, me parece que fue, ¿no? De 1955 a 1985. Si tenía la misma cara, pues ¿por qué no lo reconocía a su hijo? Pues porque el propio Robert Zemeckis, ¿no? Salió y dio una explicación que las personas nos olvidamos de los rostros a lo largo de que vamos creciendo, vamos evolucionando, y los rostros que veíamos en nuestra juventud se van nublando y no nos acordamos de ellos con mucha nitidez, ¿no? Bueno, pues hasta esa cosita que le sacaban al guión, pues al final ese argumento lo echaron por tierra, ¿no? Como digo, Regreso al Futuro es perfecta en todo, en las interpretaciones, el elenco de actores, cómo quitaron en medio a Eric Stoltz, un actor de método, para meter a ese grande como fue Michael J. Fox, pobrecito, que malito está en la actualidad, y desprendía carisma por todos lados, con unos 60 que tenía, unos 60 y poco. El tío era un actor pequeño, pero un grandísimo, ¿no? Un grandísimo actor.
La música, que os voy a decir de la música, la banda sonora del gran Alan Silvestri, ¿no? Es que lo tiene todo, el montaje, el diseño de producción tan fantástico, con esa ambientación, ¿no?, de la Norteamérica de los años 50, tan nostálgica, tan retro, esos momentazos cuando se sube al escenario a tocar el Johnny B. Good, como si él le hubiera dado la idea a Chuck Berry, ¿no? Es que tiene momentos de comedia, de drama, esa tensión final cuando va a caer el rayo y se le cala el coche, que no va a llegar. Es que, señores, estamos hablando de un peliculón con letras mayúsculas. Yo con esta película siempre cuento la misma anécdota. Sabéis que, bueno, yo soy maestro de música en un cole de aquí de Sevilla. Y lo típico, ¿no? En los finales de curso, el 18, 19 de junio, cuando ya hemos terminado todo el temario, tal y cual, pues yo a mis alumnos siempre les pongo películas, ¿no? Para pasar el rato, porque ya estamos haciendo poca cosa en clase, pues le pongo alguna peliculilla, ¿no? Y yo le pongo los grandes clásicos, ¿no? Los clásicos, los Goonies, o les pongo, no sé, le he puesto Solo en Casa, un año le puse Las Tortugas Ninja, en fin. Son películas que creemos que no les va a gustar, pero que yo sé que les va a encantar. Pasa lo mismo que con la música. Ahora que estamos en la época del reggaetón, que los niños no salen del reggaetón, tal y cual, pues yo le pongo a los niños Freddie Mercury, o los Beatles, o Aretha Franklin, y flipan en colores, ¿no? Y me dicen, maestro, ¿cómo pueden cantar también estos artistas? Pues con el cine pasa lo mismo. Pues yo le puse un año a sexto, les puse una versión censurada de Regreso al Futuro. ¿Censurada por qué? Pues le quité varias partes en las que decían palabrotas. Acordaros la escena cuando Biff se estrella con el camión de estiércol y dice, hijo de puta, te encontraré, o no sé qué le dice. Cuando, por ejemplo, Biff acosa sexualmente a Lorraine dentro del coche, en fin, que partes, por ejemplo, cuando despierta Marty McFly en casa de su madre y ella se le insinúa, todas esas partes, pues yo las censuro, las corto y le puse esa versión censurada, digamos, a los niños. Entonces, en vez de durar 100 minutos la película, pues a lo mejor dura 80, ¿no? O 85 minutos. Pues si ustedes, me gustaría que hubieseis visto la expresión de mis alumnos cuando Marty McFly se le cala el coche y cuando a Doc está subido a la cornisa de allí de la torre del reloj y se le cae el cable abajo. Esa expresión de esos niños pegando gritos, no, pero venga, dale, de que se encienda el coche, venga, que tú puedes. Bueno, esa que se iban a caer de la silla, estaban ese fervor que yo vi a esos niños, esa expresión, eso es para vivirlo, ¿eh? Y cuando se dice, no, que a los niños no les gusta el cine de antes, solo ven películas, las películas malas de hoy en día. Pues no, señor, eso no es cierto. A los niños hay que ofrecerle todo tipo de posibilidades artísticas, ya os digo, en música, en pintura y en este caso en cine. Hay que brindarle que conozcan a las grandes obras maestras del cine y hombre, no la puedes poner una película de sexo ni de extrema violencia, pero ya os digo, una película comercial familiar de los 80-90, que familiar de los 80-90 hoy en día con la cultura woke estaría totalmente censurada, ¿no? Y por eso mismo yo censuro algunas partes, aunque no debería, porque digan gilipollas, pues no debería ser un problema, ¿no? Pero en este caso, en la cultura que vivimos, pues desgraciadamente sí lo es, ¿no? Que un chaval de 11, 12 años no pueda escuchar la palabra gilipollas, tenemos un problema de sensibilidad extrema que yo creo que se nos está yendo de las manos. Pero en fin, ese es otro tema. Y lo digo, me gustaría que hubierais visto a esos niños totalmente nerviosos, subidos encima de la silla, golpeando la mesa, por favor, vamos, que va a caer el rayo, que no podéis. Ese sentimiento que yo viví ese día, eso para mí se queda, ¿eh?
Y eso me hace no perder la esperanza y saber que lo que estamos haciendo mal es no brindar a los niños la oportunidad de descubrir las grandes obras maestras del mundo del arte. Y ya digo, si alguien piensa que Regreso al Futuro no tiene méritos propios para estar en este top 10 de las 10 mejores películas de la historia del cine, bueno, pues yo no estoy de acuerdo. Y lo dicho, podía meter mucho, podía meter, como he estado comentando, Metrópolis, Centauro del Desierto, en fin, La Ley del Silencio, todos estos peliculones, ¿no?, que os he estado comentando, pero sé que en mi interior, si hubiera dejado fuera Regreso al Futuro, me hubiera arrepentido. Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. La verdad es que creo que ha quedado un vídeo bastante chulo. Y nada, espero que hayáis disfrutado y nada, hasta la próxima.